Revista Latinos. Estamos en la Embajada de Bolivia con el jefe de la misión diplomática de Bolivia, Henry Valdedomar. Licenciado Valdedomar, cuéntenos, le hemos hecho escuchar la grabación. Hay pedidos de algunas personas que tienen hermanos, familiares detenidos en cárceles en los Estados Unidos por un tema de inmigración. ¿Qué está haciendo la embajada para responder estos pedidos de nuestra población? José Antonio, muchas gracias, un gusto siempre estar con tu medio. Sí, efectivamente, también nosotros recibimos llamadas de familiares de distintos connacionales que se encuentran en distintos centros de detención a raíz de lo que ya es conocimiento público, de una nueva política migratoria bastante agresiva con quienes están en una situación migratoria irregular en territorio estadounidense. Hasta la fecha ya hemos superado los 250 ciudadanos bolivianos que han sido ya deportados a Bolivia en vuelos comerciales de la línea aérea bandera, BOA. Hemos hecho gestiones con la línea aérea para que sea posible que durante los 5 vuelos que se tiene semanalmente BOA puedan ser trasladados nuestros connacionales a Bolivia. Sin embargo, claro, la cantidad de ciudadanos que aún todavía se encuentran en centros de detención es bastante significativa. Estamos haciendo seguimiento de cada una de las situaciones. Es importante señalar de que es el juez de inmigración el quien determina la deportación y solo cuando ha tenido su audiencia. En esa audiencia, el ciudadano que ha sido detenido se le pregunta si tiene algunos documentación que podría acreditar para poder proseguir con algún trámite que haya iniciado hace algún tiempo atrás para poder permanecer en los Estados Unidos. En la generalidad de los casos, prácticamente podríamos decir en el 98% de los casos, los ciudadanos que son aprehendidos no tienen ninguna documentación que puedan acreditar. Algunos, muy pocos, manifiestan su propósito de autodeportarse. Cuando el juez toma conocimiento de ello, toma nota y luego después él elaborará la resolución correspondiente para que luego se proceda a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas establezca el cronograma para que se haga efectiva esa autodeportación. O en su defecto, el juez determinará y habrá una orden de deportación, una orden final. En ambos casos, cuando el ciudadano ha decidido autodeportarse o cuando va a ser deportado por ICE, es ICE quien establece un cronograma. Y lo hace en función, claro, de la capacidad logística que cuenta ICE para proceder con las deportaciones. Evidentemente, la mayor cantidad de ciudadanos deportados son de otras nacionalidades, pese a que se incrementó comparativamente a lo que ha sido el año pasado la deportación de bolivianos, pero aún así resulta ser un número muy, muy pequeño la cantidad de bolivianos que están en centros de detención y que son deportados. Por ello es que los Estados Unidos, entonces, para ser mucho más eficiente en función del propósito de Donald Trump de deportar a cerca de 1 millón de inmigrantes, procede a deportar a ciudadanos de otros países, guatemaltecos, hondureños y otros, particularmente de Centroamérica, donde la cantidad es bastante significativa. Por ejemplo, hasta la fecha, guatemaltecos aproximadamente han sido deportados cerca de 15.000, frente a un número de 250 bolivianos. Eso nos muestra la magnitud de deportados de otras nacionalidades y por ello, claro, también el trabajo logístico de ICE está concentrado en esas cantidades mayores. Henry, hablando un poco de números, sin duda que las cifras muestran de que son pocos los bolivianos que están atravesando esto en relación a otros países. Pero en la llamada telefónica que pusimos también en consideración de la opinión pública, la hermana de uno de los detenidos dice de que la comida es realmente pésima. Es más, algunos canales de televisión han hablado de que están totalmente hacinados, es decir, que hay mucha gente en los penales y no tienen el espacio, no están en condiciones humanas detenidos. ¿Qué
evidenciado la embajada? No sé si ustedes han tenido algún contacto con la gente de ICE. ¿Cómo están los detenidos bolivianos? Porque esa es nuestra preocupación. ¿Y cuántos bolivianos en este momento están en cárceles de los Estados Unidos a propósito del tema de inmigración? Ya, son centros de detención, que es distinto a recintos penitenciarios donde están personas que han cometido delitos. En estos centros de detención, que son en un total de cerca de 93 que hay en todos los Estados Unidos, sin embargo, en unos 15 o 18 es donde están mayormente concentrados, y fundamentalmente en los estados del sur, Luisiana, Texas. Allí hay mayor nivel de concentración de ciudadanos que en situación migratoria irregular están allí, como señalas tú, quizás están en una situación de hacinamiento. Nosotros hemos hecho ya visita a un centro de detención, ya en 2 ocasiones hemos realizado una visita a un centro de detención en el estado de Virginia, en la localidad de Farmville. En una primera visita nos entrevistamos con 15 de ciudadanos bolivianos que estaban allí en ese centro de detención. Ya prácticamente 85% de ellos ya han sido deportados. 2 de ellos fueron puestos en libertad porque evidentemente pudieron acreditar de su situación migratoria que estaba en trámite ya para poder alcanzar su propósito de obtener la autorización correspondiente. Luego una segunda visita donde estaban 16 ciudadanos bolivianos, Farmville precisamente, y claro, nosotros hemos hablado con cada uno de ellos. Evidentemente reciben 3 alimentos diarios, prácticamente no hay mucha diferencia entre uno y otro. Se quejaban porque era muy frío, porque claro, para evitar cualquier tipo de generación de bacterias, ahí seguramente procede a congelar esos alimentos, y cuando tienen que ser otorgados prácticamente están apenas descongelados. Este centro de detención aproximadamente debe tener una capacidad de cerca de 1000 ciudadanos que están allí en centro de detención. Escuchamos también a través de las conversaciones que sostenemos con otros centros de detención, y claro, no es del todo satisfactorio el nivel de alimentación. Evidentemente hay en algunos otros que están hacinados, es decir, están en habitaciones donde ya hay una cantidad significativa de personas. Nosotros hemos enviado reiteradas notas al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia insistiendo en la necesidad de que se velen por los derechos humanos, se vele por la dignidad de las personas y fundamentalmente porque se le brinde la asistencia de salud cuando así estos lo requieran, cuando los ciudadanos que están allí en los centros de detención requieran algún nivel de atención de salud. Y vamos a seguir insistiendo en ese propósito. Por supuesto, también recurrimos a la comprensión de las autoridades norteamericanas para que eviten incurrir en situaciones que vulneren los derechos humanos. Es nuestro propósito de que lo más antes posible puedan ser deportados los ciudadanos, pero también es una decisión discrecional que únicamente compete a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, quienes determinan cuándo serán deportados en función también de la carga procesal que puedan tener los jueces de inmigración. ¿Cuántos bolivianos están detenidos, Henry, hasta este momento? Aproximadamente deben ser unos 142 bolivianos que están en centros de detención. Al 11 de julio estamos. Para la gente que está viendo esto, tal vez este video en redes sociales, es hasta el 11 de julio del 2025 hay 142 bolivianos detenidos. Sí, aproximadamente, sí. Bueno, y la recomendación, una vez más, Henry, por favor, a la comunidad. Bueno, a ver, una primera recomendación, no conducir en estado de ebriedad, no cometer faltas de tránsito, porque por ahí son detenidos y si se constata inmediatamente que su situación migratoria es irregular, inmediatamente van a ser trasladados a los centros de detención. Si acaso son aprehendidos y están en un centro de detención, en su primera audiencia con el juez de inmigración, no mientan o pretendan intentar engañar o en todo caso
pretender generar algún nivel de expectativa con el juez de inmigración, porque eso va a prolongar el tiempo de su detención. Si no tienen prácticamente documentación alguna, es más, si ha sido reciente su ingreso a los Estados Unidos, cuando decimos reciente podríamos estar hablando de 2 años atrás, y por tanto no han tenido probablemente el tiempo suficiente como para poder haber iniciado trámites correspondientes. O algunos quizás por sugerencia de abogados han solicitado asilo. Debo señalar que prácticamente no serán procesados esos asilos y lo único que hace es más bien prolongar el periodo de detención. Lo más conveniente es manifestar el propósito y deseo de autodeportarse o en todo caso de someterse al proceso de deportación. De modo tal que con esa declaración que pueda uno hacer ante el juez de inmigración, el juez de inmigración también proceda a elaborar la resolución correspondiente y se acorten los tiempos de detención para ser deportado de acuerdo a los procedimientos que ellos han establecido y ser trasladados en los vuelos comerciales que con que BOA se ha implementado.